Con 40 minutos y vamos a hablar, como siempre, temas importantes, la opinión de los representantes de distintos sectores de nuestro país, en este caso Cámara de la Industria, que nos acompaña todos los jueves, hablando de diversos temas importantes para la realidad guatemalteca. Por supuesto, está Javier Cepeda aquí con nosotros, hoy hablando del aguinaldo que ya en días lo vamos a estar recibiendo. Si Dios quiere. El tan esperado aguinaldo. El tan esperado, yo creo que son el bono 14 y el aguinaldo. Dos de los se esperan mucho. De las noticias más esperadas, exactamente. Y así como viene, se va, ¿verdad? Bueno, y precisamente de eso es lo que queremos hablar el día de hoy, sobre el tema del aguinaldo. Evidentemente, el aguinaldo genera una liquidez bastante alta en estos meses en la economía guatemalteca. Se estima que son alrededor de 3.700 millones de quetzales los que circulan durante estas fechas en el mercado o en la economía nacional. Para la industria, para el comercio también significa un incremento en sus actividades. Para la industria probablemente empieza unos 3 o 6 meses antes para prepararse a producir muchos de los productos y servicios que se venden en estas temporadas. Y para el comercio también puede significar alrededor de un 20 o un 25% de incremento. Sin embargo, hay que hacer también un poco de reflexión acerca de lo que significa el aguinaldo para las personas. Es una época en la que existe un ingreso extra, definitivamente, un respiro para afrontar ciertos gastos de la temporada, pero también hay que estar claro que lo más importante es que las personas estén seguras en qué se puede utilizar. No hay que dejarse llevar por el engañoso argumento como mientras más tengo, más puedo gastar. Al contrario, en qué gastarlo es discreción de las personas, pero siempre es recomendable destinar una parte para pagar deudas, para ahorrar, para invertir y por supuesto también algo para la temporada navideña. Es algo que también está dentro de la ley y sobre todo para las personas que trabajan en el sector formal es algo que se puede percibir. Es una de las razones por las cuales la formalidad es una gran ventaja dentro del esquema laboral del país. Nosotros venimos insistiendo como sector industrial de la necesidad de incentivar para que la informalidad pase a la formalidad y de esa cuenta también en el Congreso de la República desde el 2012 hay un proyecto de ley de flexibilidad laboral el cual permitirá la contratación de personas por horas y esto también le daría acceso a ciertos beneficios como el aguinaldo. Todos debemos cumplir con esta obligación porque está dentro de la ley, pero también hay que recordar que 2 de cada 3 guatemaltecos, trabajan en la informalidad y lo importante es darles incentivos para que pasen a la formalidad. En Cámara de Industria estamos convencidos de que llevar a estos miles de trabajadores del sector informal a la formalidad es la mejor oportunidad que tenemos como país para salir adelante y sobre todo para generar oportunidades y desarrollo. Gracias, Javier Cepeda. Tema importante, el del aguinaldo. Escuchó bien la recomendación que nos daba Javier Cepeda. Javier, siempre es importante tomarlo en cuenta y como decías, pues en contexto ha puesto esta información, las recomendaciones que nos acabas de dar, que son precisas y previendo lo que puede pasar el año que viene, ¿verdad? Exactamente. No olvidemos que después de la época del aguinaldo viene la época de los colegios, es que hay que guardar algo también para la temporada escolar, el inicio de la temporada escolar. Bueno, ojalá te hagan caso y sigan este consejo. Javier Cepeda con nosotros esta mañana de Cámara de la Industria hablando de este tema. Nos vamos a las calles rápidamente. Byron Morales, nuevamente recorrido por distintos puntos de la ciudad capital, 7:43 minutos. Todavía hay mucho para compartir con ustedes. Adelante, Byron, te escuchamos con la información. Bienvenido. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuál es el punto del recorrido por las calles de Guatemala? Muy tempranito, por cierto. Vamos. Nuevamente muy buenos días compañeros, buenos días nuevamente a nuestros televidentes. Seguimos recorriendo las calles desde la ciudad. En este momento estamos ubicados en la calzada Roosevelt, donde seguimos compartiendo con todos ustedes información importante sobre la actividad vehicular y como podemos ya observar, el tránsito en este sector también empieza poco a poco, conforme pasan los minutos, a complicarse. Así que si usted está a punto de salir de su casa y va a estar utilizando la calzada Roosevelt, le comentamos desde que ya el congestionamiento empieza a ponerse cada vez más fuerte. Así que, por favor, si usted sabe de alguna ruta alterna, sí empiece ya a pensar en ella, porque sí, la cola empieza a formarse a la altura de Tikal Futura, donde ya usted puede observar al fondo que la concentración vehicular pues es cada vez más intensa. Es información que le compartimos a usted a esta hora de la mañana para que antes de su casa, de salir usted de su casa, esté bien informado si va a estar utilizando usted la calzada Roosevelt. Otra arteria, otra opción puede ser la calzada San Juan, aunque también
también desde temprano es bastante utilizada por miles y miles de guatemaltecos. Así que el tránsito, eso es lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Regresamos con ustedes al set principal. Más adelante seguiremos ampliando la información sobre la actividad vehicular, cómo amanece la ciudad en cuanto al tránsito. Muy buenos días, regresamos con ustedes. Nos regresamos en un ratito. Bueno, muchas gracias. 7:45 minutos, Byron Morales. Y ahora sí, ya concluyendo el bloque informativo, vamos a las noticias internacionales en tiempo real. Ya viene Cristian García también con los deportes. Hay más cosas para seguir compartiendo Viva la Mañana con ustedes. Vamos contigo, María René. Tenemos que seguir repasando entonces los acontecimientos del mundo. Nos vamos a ver lo que nos trae el país esta mañana. Recordemos, y habíamos ya hablado de la controversia desatada con los videos que muestran la decapitación de ciudadanos estadounidenses, algunos europeos. ¿Por qué desatan controversia en Europa? Bueno, porque en algunos de ellos se han identificado a los agresores como ciudadanos europeos, algunos franceses, otros británicos, y el país precisamente nos habla respecto a lo que ahora están haciendo las autoridades de Gran Bretaña para empezar a castigar a aquellas personas que dicen van y participan en actos terroristas, no precisamente en esos videos que hemos visto, sino que también aquellas personas que se enfilan en las fuerzas del ejército islámico u otros terroristas o grupos opositores, tanto en Siria como en otros países en conflicto. Dos británicos son encarcelados por el yihadismo al volver a Siria. Estos hermanos del este de Londres se convirtieron en los primeros británicos que ingresaran en prisión por un delito de terrorismo tras regresar de Siria, donde fueron a luchar contra el régimen de Bashar al-Assad. Mohamed Nawaz, de 30 años, y Hamza Nawaz, de 24, han sido condenados a 4 años y medio y 3 años respectivamente, después de confesar que asistieron a un campo de entrenamiento terrorista sirio en el 2003. Fueron sus propios familiares los que pusieron a la policía en la pista de los hermanos que faltaban de casa el día de su partida en un plan descrito por sus abogados como una cumbre del amateurismo. Dijeron en casa que se iban a comer algo por el barrio. En lugar de eso, los hermanos cogieron el carro de Hazma y viajaron hasta Francia. Desde Lyon volaron a Turquía y ahí cruzaron la frontera para entrar en un campo de entrenamiento yihadista. Cuando sus familiares se enteraron de que estaban en Siria, volvieron a la policía y le dijeron que ya habían aparecido, que estaban en Escocia haciendo trabajo de voluntariado, dijeron. Lo cierto es que los hermanos mantuvieron bien informados a su entorno de sus andanzas, inundando los móviles de amigos y familiares con fotografías y mensajes. Nos hemos marchado para venir a Siria, fue uno de ellos. Así es que la policía da con ellos, regresan a Siria y ahora son encarcelados y se convierten entonces en los primeros británicos en llegar a la cárcel por cometer un delito de terrorismo, así lo juzgó un juez. Vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo. Pasamos con Alejandro. Ataques aéreos al régimen sirio en Raqqa, declarada capital del Estado Islámico, dejaron al menos 95 muertos. Las imágenes tomadas del ataque muestran a los rescatistas trabajando para recobrar vidas humanas caídas en este ataque sirio. Declarada capital del grupo yihadista Estado Islámico desde que fue tomada el año pasado, la ciudad siria de Raqqa fue objetivo de una serie de bombardeos del régimen de Bashar al-Assad, que se cobraron casi un centenar de víctimas el martes. Uno de los balances más mortíferos hasta la fecha. Más de la mitad de los muertos eran civiles, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Estas imágenes fueron tomadas de YouTube, publicadas en un canal cercano al grupo, que afirma que se trata de la ciudad de Raqqa luego del bombardeo. Otros videos de este espacio fueron autenticados por la AFP. Según el director del Observatorio Sirio, tras el primer ataque la gente se aproximó para socorrer a las víctimas y en ese momento se produjo un segundo bombardeo. En Europa, mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel consideró este miércoles al grupo Estado Islámico como una amenaza. Es una de las amenazas más brutales a la vida de las personas en la región. El Estado Islámico también está atrayendo a miles de combatientes extranjeros de todos los países del G20, en el otro hemisferio o aquí en Europa. Su radical falta de inhibición y su disposición a matar también amenaza nuestra seguridad. El conflicto en Siria ha matado a más de 195.000 personas y ha obligado a millones a abandonar sus casas desde que comenzó hace 3 años y medio, 3 años y medio, como un levantamiento contra el presidente Assad.
De Nueva York hasta Los Ángeles, miles de manifestantes han salido a las calles de Estados Unidos en la jornada de protestas por el caso del joven negro muerto en Ferguson. A tan solo un par de días después de los violentos disturbios en ese lugar, en Missouri, las protestas por la muerte del joven afroamericano Michael Brown se extendieron por casi todo Estados Unidos. La decisión del gran jurado de no presentar cargos contra el oficial Darren Wilson, que mató en agosto a Brown, llevó a salir a la calle a miles de estadounidenses en 170 ciudades de 37 estados. El oficial Wilson rompió su silencio en un medio de comunicación estadounidense para decir que tiene la conciencia tranquila porque hizo bien su trabajo. No se descarta que en las próximas horas las protestas continúen en los Estados Unidos. En una ceremonia en la Casa Blanca, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, le perdonó la vida a 2 pavos con motivo del Día de Acción de Gracias, que es hoy. Los pavos, llamados Mac y Cheese, provienen del estado de Ohio y fueron seleccionados por la Federación Nacional del Pavo de Estados Unidos para que fueran perdonados de cocinarse en la cena de Acción de Gracias de esta noche por parte del presidente Obama. Cada año, en la víspera del Día de Acción de Gracias, el presidente estadounidense salva 1 o 2 pavos de ser cocinados para el menú de esta fiesta tradicional. Y así lo hizo este miércoles Barack Obama junto a sus hijas. Hoy estoy tomando una decisión que está perfectamente dentro de mi autoridad legal. La misma acción tomada por presidentes demócratas y republicanos antes de mí. Perdonar las vidas de 2 pavos, Mac y Cheese, de un terrible y delicioso destino. Durante la ceremonia de perdón, el presidente hizo varias referencias a sus recientes decretos de reforma migratoria. Muchos dirán que se trata de una amnistía. Pero no se preocupen, hay pavos suficientes para todos por ahí. Ahora Mac y Cheese serán llevados a una granja en el estado de Virginia, donde podrán disfrutar del perdón concedido. Con menos suerte, 46 millones de estas aves servirán el jueves de plato principal en la celebración de Acción de Gracias. 7:52 Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana, ahora el deporte internacional con Cristian. Y en el deporte internacional tenemos que hablar de la Champions League, la penúltima jornada de ronda de grupos de esta liga en el Real Madrid, que bueno, el día de ayer goleó, mientras que el Atlético de Madrid y el Arsenal también aseguraron su boleto para los octavos de final. Estas son las noticias internacionales en Viva la Mañana. Finalizó la penúltima jornada de la ronda de grupos de la Champions League y destaca la 15ª victoria consecutiva del entrenador italiano Carlo Ancelotti al cargo del Real Madrid, 1-0 frente al Basilea. Además, Cristiano Ronaldo igualó la marca de Raúl para ser el segundo goleador en este torneo internacional. La única anotación del encuentro llegó al minuto 35 con el gol 71 del portugués, igualando la marca de Raúl y a 2 del argentino Lionel Messi, quien es el nuevo goleador histórico de la Champions. El Atlético de Madrid, por su parte, goleó 4-0 al Olympiacos para asegurar un boleto en la ronda de octavos de final, gracias a las anotaciones de Raúl García a los 9 minutos. Posteriormente el croata Mario Mandzukic, que anotó 3 veces, el primero al minuto 38, luego en el segundo de cabeza al minuto 62 y 3 minutos después, siempre en la táctica fija, el croata alcanzó su primer triplete con los colchoneros. La Juventus de Turín venció 2-0 al Malmö para ponerse muy cerca a los octavos de final. Fernando Llorente en una individualidad anotó el primero al minuto 49, posteriormente sobre el final Carlos Tevez puso cifras definitivas al minuto 88. El Arsenal venció 2-0 al Borussia Dortmund para clasificar a la ronda de octavos de final. El juvenil francés Yaya Sounogo abrió la cuenta apenas a los 2 minutos y al minuto 57 el chileno Alexis Sánchez se echó el boleto para el equipo inglés. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y así es como concluimos este bloque informativo cuando son las 7:54. Recuerde que estamos juntos hasta las 10. Más adelante regresamos con En Contexto y temas interesantes como la migración. Ya volvemos. Por cada 150 quetzales de compra en marcas participantes, raspa y gana con la rana. Farmacias Batris. Ya volvemos.